Elena Oroz, que nos va a hablar de una cineasta austríaca que se llama Ursula Birdmann, que os recomiendo que vengáis, va a estar muy bien. Y bueno, sin más, ya os presento al invitado de hoy, que es Manuel Hidalgo, que nos va a hablar de Berlanga y de la película El Verdugo, que la vamos a ver. Además también es un poco un homenaje al otro autor del libro que se acaba de morir, Juan Hernández Les. Y bueno, pues sin más, un aplauso para Manuel Hidalgo. Bueno, el otro autor del libro se refiere a un libro que publicamos Juan Hernández Les y yo, ¿verdad? El último austrohúngaro, de Conversaciones con Berlanga en anagrama. Me lo he traído por si tengo que consultar algún dato luego, porque no me lo sé todo de memoria. Se refiere a este libro. Que, bien, no, sí, efectivamente, pues, bueno, yo me he dedicado a la crítica de cine mucho tiempo, también he hecho guiones de películas, novelas y mucho periodismo, pero a Berlanga le traté muchísimo, quiero decir que quizá por eso me ha llamado él para esta sesión, o a la vez hemos concebido esta sesión así con El Verdugo. Le traté mucho pues para hacer este libro, que en su momento era el libro más completo que se había, bueno, y prácticamente el primero que se había publicado sobre su carrera, sobre su filmografía, siguiendo el sistema contrastado y muy eficiente, creo yo, de la entrevista de análisis, ¿no?, pormenorizada. Cada película objeto de una conversación extensa, y así fuimos recorriendo toda su filmografía. Entonces, pues claro, le traté durante meses. Yo antes apenas le conocía, aunque yo por entonces escribía fotogramas, era redactor jefe de fotogramas, cuando la revista era semanal. Esto me gusta recalcarlo, porque hacer una revista al mes me parece una gamba a la plancha. Yo hacía una cada 7 días. Bueno, y entonces, pues ya digo, nos tratamos mucho, luego esa amistad continuó, luego ya me tocó, pues sí, aparecer en muchos foros, congresos, cosas, a raíz de este libro con él. Con esto quiero decir que si luego queréis preguntar, pues la verdad es que le he conocido muy a fondo, ¿no?, a él. Y el mayor disgusto de mi vida profesional me lo he llevado con él, porque yo he hecho varios guiones para el productor Andrés Vicente Gómez, esto igual tú no lo sabes, y uno de los guiones que hice fue el que iba a ser la última película de la saga del Marqués de Leguineche, que hizo 3, La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3. Pero escribimos una más, un guión que había escrito Berlanga con Azcona, que era para que fuera protagonista absoluto, más absoluto, dentro de la coralidad, primer apunte, para siempre de Berlanga, en El Verdugo también, pero siempre, muchos personajes, mucho follón. Pero en esa película, cuarta de la serie, como Luis Escobar había tenido tantísimo éxito con las personal, con las anteriores, se le quería dar más papel. Y entonces ocurrió que habían escrito Rafael Azcona y él, y se habían reñido un poco no, mucho, ya no se aguantaban, llevaban muchos años. Ahora diré algo de Azcona. ¿Cuándo te refieres a Berlanga? ¿Eh? Cuando dices él, o sea, el que se había muerto, no, el que se había muerto era Azcona, era Escobar, Luis Escobar. Luis Escobar se muere cuando está el guión acabado, y entonces, claro, pues el Marqués de Leguineche, que estaba en la película y que empezaba, y pues ya no puede ser, ¿no? Y entonces Azcona no quiere volver a trabajar con Berlanga, está harto de él, y dice que no. Entonces entra a trabajar un poco en el guión, que había que cambiarlo mucho, un hijo de Luis, Jorge Berlanga. Pero estos se pasan porque son igual de caóticos, caótico, otro concepto de Berlanga, y entonces hacen un guión de 100 y pico páginas que no hay manera porque es larguísimo. Y entonces me llamó a mí Andrés Vicente Gómez para que intentara arreglar aquello, y lo hice. Y se empezó a preparar la película y se localizaron los sitios y había ya una oficina de producción en marcha, y de repente el productor tiró la toalla porque era muy complicado. Berlanga luego hizo más películas, pero sí estaba en una fase donde su caos había pegado un salto cualitativo. Y luego había un problema, que es que había que rodar con todos los protagonistas de la saga de La Escopeta Nacional, con todos. Agustín González iba a ser el cura,
López Vázquez, el hijo del muerto. Ahora nuestro guión empezaba con el entierro de Escobar, como se había muerto, empezaba con el entierro del marqués de Leguineche. Y con todos, tenía que ser con todos. Y entonces era un lío juntarles a todos. Y ocurrieron un montón de cosas. Y este es el mayor disgusto de mi vida, porque me hubiera encantado redondear mi relación con Berlanga siendo el guionista final de nada menos que la cuarta parte de la saga nacional. Bueno, esto es... pero tenemos que hablar del Verdugo. El Verdugo es del año 1963 y la cuestión capital es que es el segundo episodio de todo un giro en la carrera de Berlanga. He mencionado ya mucho a Azcona, y con Azcona solo había hecho una película antes, que es Plácido, y había hecho un sketch de una película colectiva europea de 4 directores que se llamaba, creo que Las 4 verdades, pero largo solo había hecho uno. Entonces la primera cosa a tener en cuenta es que la carrera de Berlanga cambia por completo, o cambia mucho desde que empieza a trabajar con Rafael Azcona. Y el Verdugo es la prueba. La anterior prueba era Plácido. ¿Por qué? Porque hasta Plácido la carrera de Berlanga, con esa pareja feliz, con Bienvenido Mr. Marshall, con Los Jueves Milagro, con Novia a la Vista, con Calabuch, en síntesis lo que podríamos decir es que es una herencia amable del neorrealismo italiano en un tono en el cual la realidad no es muy hostil, hay una mirada comprensiva a los personajes, hay un cierto idealismo, y todo esto cambia por completo desde que empieza a trabajar con Azcona. Azcona, en Plácido, empieza ya una época de un humor negro acerado, de un pesimismo tremendo, de una especie de la vida, la realidad, la sociedad no tiene solución, y esto es muy importante, y esto está en el Verdugo. El Verdugo, a que luego hablaremos, lo habéis visto, supongo, todos, ¿no? Pero tenéis el gusto de volver a verlo otra vez. Bueno, pues ya sabéis cuál es la historia, un tipo que se ve obligado por las circunstancias a ser verdugo, cuando todavía en aquella España existía la pena de muerte. Y más allá de eso quiero daros algún apunte simplemente, que la película, por circunstancias políticas, claro, en aquella época era todavía pleno franquismo, pero luego los críticos posteriores, incluido hasta yo mismo cuando me incorporo a la crítica en los años 70, en un determinado clima político de antifranquista, naturalmente, pues, siempre se dice que el Verdugo es... ¿Qué es el Verdugo? El Verdugo es una película contra la pena de muerte, ¿no? Y incluso como anécdota os diré que hubo quien dijo fuera de España que era una película directamente contra Franco y que el Verdugo era Franco. En este libro Berlanga nos dice, hombre, no, si el Verdugo yo hubiera querido, que no podía aludir al propio Franco, hubiera sido muy indulgente en esta película, sería demasiado indulgente, digo, no, de eso nada. Y la pena de muerte, pues ya lo decidiréis una vez que la veamos, pero lo que sí quiero, que me parece una línea para fijarse constantemente en lo que es el sentido de la película, y es otra característica fundamental del cine de Berlanga. Berlanga era un gran individualista, o un individualista grande, porque no sé si es una cualidad o para hablar de un tamaño, ¿no? Y siempre, de algún modo, contaba la historia de un individuo arrastrado por otros, por la sociedad, un individuo que no puede ser libre, un individuo acosado, un individuo que, bueno, ya habéis visto varias de las películas, que tiene que entrar en el carril de la vida, que tiene que entrar en el orden de la vida, que tiene que entrar en lo que está marcado por la vida. Y todos tiran de él, y él está en el laberinto de querer intentar una libertad propia o de
pensar que la puede tener en algún momento, pero no la tiene. Este drama de José Luis, el verdugo de la película, me parece más importante que el hecho, sin despreciar por supuesto un tema como la pena de muerte o la figura del verdugo, el hecho de que, vamos, este me parece, ya digo, el tema de la película, como un individuo se ve arrastrado a entrar en el orden de la vida, que será el matrimonio, que será el trabajo de verdugo, pero podía ser de otra cosa, los niños, el orden, conseguir un piso, todo esto. Y este es el drama y esta es la constante de todo el cine de Berlanga. Respecto al verdugo en sí, la pena de muerte lo dejo aparte por su carácter obvio, espero, a estas alturas, pero, digamos, la recusación, claro, que todos compartimos contra la pena de muerte. Pero me parece importante la figura del verdugo protagonizado por Isbert, porque eso es característica también muy berlanguiana, que es que Berlanga hablaba de... No es que no viera a los malos malos y a los buenos buenos, no los veía porque no les gustaba mucho eso de malos y buenos para empezar a hablar, pero hasta a los malos, con comillas, en este caso un malo por profesión, por oficio, por el sentido humano o político, o es oficio, como es ser verdugo, todo el cine de Berlanga, los personajes que acumulan o que pueden tener algo negativo, en teoría, Berlanga siempre hay una mirada como de comprensión humana, vamos a decir, porque para él el mal o la tragedia no reside en que un individuo sea malo, en que alguien haga algo mal, sino que con un pesimismo superior, él lo que considera es que el mal o lo malo en general es lo que está fatídicamente extendido entre nosotros, porque los hombres no somos capaces de acertar con nuestras decisiones, no somos capaces de llevarnos bien, no la sociedad. Entonces, él no le interesa tanto condenar a un hombre, sino más bien parece entenderlo en sus circunstancias, porque la vida son circunstancias, parece entenderlo porque la carga de la prueba, la crítica la pone en algo que está por encima de ese hombre concreto, que puede ser un sistema, que puede ser una ley, que puede ser una circunstancia de poder de mucha mayor envergadura, pero no el individuo. El individuo, Berlanga es como si dijera, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer una persona? Esta persona acaba siendo esto, acaba siendo lo otro, acaba siendo... Pues esto es lo que hay, ¿no? Más o menos. Y entonces, esos dos aspectos, como es una película sobre la imposibilidad de la libertad individual y del individualismo, y esa mirada en la que alguien tan abominable de oficio como un verdugo, pues con Pepe Isbert, además él nos lo decía en el libro, claro, es que Pepe Isbert, el verdugo mayor, humaniza tanto cualquier cosa que haga que Berlanga nunca habría hecho un personaje de guiñol, malévolo, pero es que, vamos, ni de lejos lo hubiera hecho, pero con Isbert es que era imposible. Entonces, bueno, esto y siempre, la verdad es que yo diría más cosas antes, pero me han dicho que no hable mucho antes, que mejor hablamos después, pero hay veces que según y cómo, según lo que digas antes, puede ayudar a sacar más jugo durante la película, que luego ya la hemos visto, igual no hemos retenido, no, al menos solo una tercera cosa. De Berlanga, qué duda cabe, siempre nos queda, aparte del paisaje humano y el disparate y el humor, pues nos queda eso, quiero decir, nos queda eso, esa visión humorística, vamos a decir. Y naturalmente aquí hay muchas pruebas en una película que es muy amarga por debajo, esa manera, por encima, no sé, esa manera de llevar el humor y a la vez ir acumulando, si bien nos fijamos, un peso que está en el modo de vida, un peso que está en cómo viven los personajes, en lo que tienen que hacer,
o sea, de humor nada, pero de humor sí, pero vaya, que no es lo sustancial. Pero a lo que iba es que de Berlanga a veces pasa desapercibido el cineasta, no, desapercibido, vamos, el cineasta con su estilo, su capacidad como cineasta. Yo simplemente, para terminar, sí quiero decir que esta película contiene 4 o 5 escenas, secuencias verdaderamente magistrales por cómo están escritas, cómo están rodadas, y que eso es muy importante más allá de la minucia constante del humor y del chiste y del gag, ¿no? Pero claro, secuencias como la disputa junto al kiosco de bebidas, por el sentido que tiene, y lo dejo ahí por si que no la ha visto, no hacer un spoiler que se dice ahora, pero la secuencia del kiosco de bebidas, la secuencia terrible de la boda de José Luis, la búsqueda de la Guardia Civil, me parece magistral esa secuencia, en las covas del drag, a oscuras, en una barca, o la secuencia en lo plástico y en lo dramático, la secuencia final en ese gran patio, insisto, en reservar cosas por si alguien no lo ha visto, en el desenlace de la película, pues son desde el punto de vista visual o de la puesta en escena, o la visita a la casa que se está construyendo, pues tanto por la escritura como por la resolución, pues son escenas secuencias verdaderamente de antología. O sea, que Berlanga no era solo, no sé, los que habéis visto hablando en la televisión, pues caótico y divertido a pesar de él, y como un patoso que tenía mucha gracia, sino que también era un gran director en lo esencial del oficio, la puesta en escena y la resolución de las escenas y de las secuencias. Bueno, y nada más, luego hablaremos de lo que queráis, ¿vale? La primera parte de la película tiene un tono más neorrealista, que me recuerda un poco a Ferreri, incluso a Nieves Conde en El inquilino. Ves ahí como la casa donde viven, con todos los cacharros, todo. Y luego la segunda parte, es como que entras en tiene un tono totalmente distinto. Entra uno como una especie de laberinto, de angustia, hasta el final, ¿no? Que es como un crescendo total. Bueno, de alguna manera sí, la primera parte, lo que podemos llamar un tramo largo de la película, que es la presentación de la situación y de los asuntos y tal, y sí, es distinta, no, que es más extensiva, digamos, acoge más personajes, va dando más pinceladas, pero igualmente terribles, pero de otra cosa, de otro tipo de vida o de ilusiones, de aspiración. A mí me parece pues muy fuerte la situación del hermano de José Luis y su mujer, ese modo de vivir allí, con los niños, no sé qué, el mal rollo que hay ahí, o bueno, pues ese mundo de la salida al campo el domingo, o yo qué sé, hay una serie así de pinceladas. Y luego, desde el momento en que ya firma y acepta con la esperanza de que nunca ocurra, pues la película tiene otra tensión, digamos, que se va haciendo cada vez más oscura, cada vez más dramática. ¿Sí? Luego, es curioso porque en el libro también hablas de su preferencia por el sonido doblado, sobre el sonido directo. Y es curioso también, que seguro que lo sabes, que Manfredi lo dobló de Prada, que luego él hace un pequeño papel, entonces lo tuvieron que doblar a él otra persona. Sí. De hecho, creo que el actor iba a ser José Luis López Vázquez en vez de Nino Manfredi. Sí. Bueno, vamos por partes. Lo del sonido tiene alguna importancia, pero no como una cuestión igual tan técnica. Esto que dices es así. Manfredi, italiano, claro, pues fue doblado porque no se podía doblar a sí mismo, quiero decir, por el acento. Porque Berlanga en ese momento, y en general en ese momento en España, no estaba desarrollado el sonido directo, y entonces las películas se filman con una referencia, sonido de referencia,
para el doblaje, o sea que iban todas al doblaje. Pero hay un apunte que es que a Berlanga no le gustaba, cuando luego ya se pudo rodar con el sonido directo y que eso fuera lo que quedaba, a él no le gustaba porque él le divertía, sin más, tener la expectativa de jugar con añadidos que se le ocurrían después. Entonces llegaba a añadir cosas en el doblaje, cambiar o añadir cosas que no estaban previamente. En cuanto a eso de Prada, sí, Prada es, que luego fue un gran actor de televisión, de cine, trabajó mucho con Saura, es uno de los José María Prada. Claro, hay muchísimos actores que no sé si habréis reconocido en los comienzos de sus carreras, desde Alfredo Landa haciendo de sacristán, obviamente José Luis Coll que toca el órgano, no sé qué, en la parroquia, hay montones de gente, López Vázquez, entonces no era un protagonista, su mujer María Luisa Ponte fue luego una gran actriz, hay montones, y está Antonio Ferrandis en la prisión también, con bigote, y José María Prada, que es el que anda con la botella de champán y el que la abre. Y lo que ocurre con Manfredi, el protagonista, son dos cosas. Es que cada vez iba mejor, aquí Berlanga tiene como 40, 41 años, 40, sí, ahí. Cada vez iba mejor su carrera internacionalmente, pero ojo, no hay que engañarse, Berlanga nunca fue conocido por el público, por el gran público europeo, porque ese tipo de película con esos diálogos tan españoles, no digamos las escenas caóticas, la gente o sea, no eran películas de conocimiento general, pero en los festivales y por la crítica sí era apreciado. Entonces esta película fue, aunque ya había tenido coproducciones pequeñas o de una pequeña parte con Italia, en esta película Italia ya entró con muchos medios y entonces como parte de la coproducción italiana llegó el actor italiano Manfredi en vez de lo que tenía previsto Berlanga. De Manfredi, por cierto, lo que contaba, bueno, es una tontería, que es que decía que era muy pesado Manfredi, pero eso tiene que ver con otra cosa, que es que Berlanga, como tantos directores, apenas dirigía a los actores, les daba una indicación, lo quiero más o menos así, o tú eres así, o tu personaje es así, pero con dos pinceladas él consideraba que ya el actor tenía que hacer su trabajo. Y hay actores muy preguntones, o muy inseguros, o muy de intelectualizar, y parece ser que Manfredi era así. Dice, Berlanga nos contaba que le trajo frito, porque por las noches le llamaba y le decía, mañana que voy a rodar esto, y esto cómo, no, pues como sea, Manfredi. Y hay una cosa también muy importante de la coproducción, aunque en fin, esto son cosas de historiadores o de crítico, pero el fotógrafo de la película, que es italiano, Tonino Delicoli, pues fue siendo uno de los grandes operadores del cine italiano, que trabajó con los mayores maestros de la época, tipo Fellini, Visconti, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la parte italiana, sí. El grupo que también el dialoguista Ennio Flaiano también tiene Flaiano, sí, exacto, Ennio Flaiano, guionista de Fellini, por ejemplo, novelista, pero guionista de películas de Fellini, pues entró por la parte italiana, pues, pero un poco por adaptación o lo que sea, un poco, vamos, hay actores italianos, el director de la prisión, el que le dice, ¿qué es usted? Yo soy un hombre, usted es un hombre, el condenado es un hombre. Ese es un actor italiano importante, un secundario importante, por su físico, se ve que no es el protagonista. Sí, y Flaiano debió entrar, pues sí, en algunas cosas, pero yo creo que menores, por eso hice con la colaboración. Sí. Claro, lo que te comentaba antes, parece que es un libro que leéis de Jesús López Vázquez, decía que, claro, que no pegaba a un actor italiano, se nota mucho que es extranjero. ¿Perdón? Que se nota mucho que el protagonista es extranjero, que yo pensaba que hubiera sido el más apropiado para hacer el protagonista. Bueno, López Vázquez era un tipo muy competitivo y con un concepto de sí mismo y de la actoría muy peculiar. De todas maneras, eso es evidente, quizá durante tiempo se barajó, pues eso, actores españoles, o incluso se lo llegaron a ofrecer a él o lo que fuera, y luego López Vázquez era un poco así, como rencoroso y eso, y entonces diría, no, pero un italiano lo podía haber hecho yo, ¿no? Pero yo creo que
película doblada, etcétera, pues no notamos nada, ni nos parece nada. También... Muy bien, porque está muy bien, por cierto. Manfredi, sí. También decís en el libro, claro, hemos visto la versión sin censurar, entiendo, porque en el libro decís que los sonidos de las herramientas se quitaron y también las referencias a Alemania se quitaron en la versión que se estrenó en los cines en España. No me acuerdo cómo era la cosa, con las referencias a Alemania, claro, los guiones pasaban censura, primero previa, censura de guión, y luego también se proyectaba la película a una comisión de censura, y si se había añadido algo que no estaba en el guión o no se había quitado algo que se había mandado quitar, pues entonces ordenaban quitar. Y lo de Alemania, no me acuerdo muy bien qué decimos o qué dice Berlanga en el libro, pero parece que a la censura le molestaba tanto ir a Alemania, que se aludiera tanto que había que ir a Alemania, por aquello de que la España de Franco pues había trabajo y lo que fuera que era. Pero no debió ser un tema grave, les debieron dar un toque, porque ahí está, ¿no? Lo de Alemania se habla varias veces. Y, sin embargo, siempre me ha divertido, por emplear esta expresión tan ligera, el tema de los sonidos del garrote, porque eso sí me parece una ocurrencia de la censura muy sutil, ¿no? Eso, efectivamente, hemos visto, yo no sabía que veríamos, o no recordaba en absoluto esta versión que proviene de, se puede decir, ¿no?, de la colección del País, de estas que se venden, que ya fue a partir de cosas que se incorporaron después. Pero me resulta, iba a decir admirable, espero que se me entienda, que la censura cayera en la cuenta que los ruidos del maletín y todo eso, que eso era muy fuerte y que quisieran quitarlo, porque claro que comprendemos que nos impresiona el ruido, ¿no? Pero a la vez es una cuestión que tiene que ver con el trabajo del sonido. Es que con el sonido se pueden hacer muchas cosas en las películas, y esta es una, ¿no? Que sonara clon, 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 y que la censura cayera en eso. La censura a veces, es verdad, era terriblemente torpe y muy burda y muy... que dijera, no, eso de los ruidos no. Casi me resulta, iba a decir, admirable de buen ojo, porque efectivamente es un elemento tremendo, el de, como lo es cuando coloca el maletín en el otro que está tomando, está fastidiado con tanta ejecución, el funcionario está tomando unas sopas o algo y dice, quíteme esto de aquí. Todo lo que tiene que ver con el sonido de los aparatos. Y una cosa, por cierto, que fue censurada y que nunca se vio, fue cuando prepara el garrote. Me he acordado muy bien cuando está con el actor que se llama Erasmo Pascual, que está preparando el garrote y baja el garrote con el collar. Eso fue censurado por completo. Y me acuerdo muy bien que entonces en la versión para el público de la llegada a la cárcel, no sé qué, ahí no se veía eso del patio y se veía unos funcionarios que van andando. Había una elipsis. Y había una elipsis limpísima, pero no se veía eso, ni la broma macabra de la silla, no, gracias. Yo decía, ¿dónde tenía que poner la silla? He notado en la sala, por cierto, es que claro, la censura es esta cosa porque había gente en la censura muy burda, muy torpe y tal, pero luego había funcionarios, pues, o gente que eran escritores, o gente ilustrada, que por eso les cogían de Falange o de lo que fuera. Claro, no eran tontos, ¿no? Unos puede que sí, un cura viejo, en fin, lo que fuera, un tal, según, pero otros y se enrollaban tremendamente, ¿no? Y entonces ese hecho de que no se viera lo del... Claro, porque he notado... lo que quería decir es que en esta sala, y habiendo 10 personas, he notado que en el momento en que se ve y se está sujetando, ha aumentado el silencio, estábamos todos callados, pero he notado que en ese momento ha bajado, ya era ni una mosca, es decir, que efectivamente impresiona ese momento de ajustar, y luego el otro, la palomilla, derecha, tal, que si no se te baja. Es decir, esa manera de estar con algo dramático y a la vez con algo cómico no está al alcance de cualquiera.
Sí, bueno, es que ahora lo has hecho tan bien que No, me he quedado un poco perdido lo que te iba a preguntar. No te preocupes, Pero, pierdo sí, todo el rato. hablando de eso, de que hay también una especie de rima curiosa, ¿no sé si te has fijado? Bueno, seguro que sí, yo es que la había visto hace mucho tiempo y no me acordaba. Cuando van al hotel se abre una puerta y hay una silla, encima tiene un círculo de hierro, a esta altura. Sí. Pues hay como una especie Yo de... me he fijado, o creo recordar que me he fijado en eso por primera vez. Yo creo que es una casualidad, porque es que es un segundo, verdaderamente. Sí. Yo no creo que hubieran llegado a tanto. Cuando van a la pensión, ¿os habéis fijado otros? Cuando se abre la puerta hay como un círculo como para alguna lámpara o para alguna justo debajo una silla. Maceta. Sí, como una maceta o algo así. Quiero creer que es casualidad, pero hoy me he fijado. Yo creo que por primera vez. Puede ser casualidad, pero vez. Según algunos también sería, ese lapsus inconsciente sería aún más... Pues puede ser, no tengo ni idea. ¿Y dónde fue rodada la parte esta de donde está en la... No, me refería a donde están haciendo las casas, ¿no sabes? Ni idea. El polígono famoso. No lo sé. A ver, que es muy... Esa parte es muy... No lo sé. En esa parte, bueno, es que luego hay otra cosa de Berlanga, que es como, porque eso se ve en muchas películas, siempre hay alguien que fastidia a alguien. Esta película está llena de gente molestando, o que dicen que molesta, o que tiene mala idea, o que hace algo. Ahí está el señor que está haciendo sus necesidades, pero hay otros momentos, ya no recuerdo, pero hay 4 o 5, es la puñetería, de no haga usted eso, haga no sé qué, hay varias, la película está sembrada. Es sublime, francamente, el momento, sí, cuando hacen la primera excursión al campo, donde el pantano, y están esos que ponen la radio, dicen, bailamos, y que bailar, traigan la música. Es fantástico, eso es terrible. Es curioso también en el libro, bueno, que comentaban antes de empezar, que me da la sensación de que Berlanga siempre se oscila un poco por la tangente, ¿no? Bueno, a ver, yo espero que no, esto hemos comentado un poco antes. Berlanga era un tipo que se perdía hablando, muy caótico, muy desordenado. Y yo no soy consciente de esto porque justamente lo que hicimos, de esto que dices, es, o sea, que allí había y hablaba y le interrumpíamos, claro, y lo que fuera, pero él se perdía se perdía no en el sentido de que se le perdía la cabeza, que estaba bien de cabeza en ese momento, pero que le gustaba ir a otro tema y a otro tema y a otro tema. Y hicimos una tarea de cortar y sintetizar para además, bueno, yo tenía además una deliberada voluntad de que, a mí me parece que las entrevistas de análisis, o sí que se trata de ahondar, digamos que al lector no hay que cansarle con parrafadas que duren varias páginas, ¿sabes? O sea, hay que conseguir que lo que dice el entrevistado tenga entidad, que pueda desarrollarse una idea, pero medir, que sean 15 líneas, pero que no sean 100 líneas. Hay libros de cine, vamos, yo como cinéfilo, que es un tema, los libros de conversaciones con directores, que hay algunos críticos o periodistas que dejan hablar, pues eso, 2 páginas. Yo creo que eso no es bueno. Prefiero cortar, partir y restringir. Hicimos mucha tarea de edición de lo grabado. Sí. Y también me comentabas antes al empezar que es uno de los primeros libros que se escriben sobre Berlanga. Sí. Y también creo que es el segundo o tercero de la colección de anagramas sobre cine. No, ya había más libros. Es más, bueno, aquí tenemos el libro, bueno, pues esto no tiene mayor, pero había muchos más, que por cierto el otro día yo ojeaba esto, en fin, esto es un comentario muy al margen, no, es nada menos que yo que sé qué es, aquí no viene, ¿dónde viene? Es el número... No, es que aquí no figura, porque claro, estos son los... No, ya había 16, bueno, pero me hace mucha gracia que esto era el año 81, y esta colección luego siguió, y luego los libros de cine no funcionan bien, ¿no? Igual os extraña porque hay librerías que están llenas de libros de cine, bueno, librerías, algunas, pero no funcionan bien. No, la gente, de unos años a esta parte, porque antes no ocurría así, no sé, los interesados por el cine, la inmensa mayoría, pues sí, interesados, pero no hasta el punto de leer, y han caído muchas colecciones de libros, o las de cine, o las que hay,
pues son, bueno, quiero decir, o son organismos oficiales que publican libros, autonomías, no sé qué, universidades, libros de estudio, no sé qué, o hay un tipo, por lo general hay muchísimas excepciones, pero un tipo de libro pues, más comercial, que es Hitchcock, con muchas fotos, bueno, vale, o los grandes actores, o las memorias de actores. Y el otro día me enternecía ver esta colección porque, en fin, era otra España, así de claro lo digo, año 81, pero es que esta colección es tremebunda, pero de cosas de drogadura, de conversaciones con Ingmar Bergman, tal, bueno, algunos clásicos, pero vamos, no me quería extender, salvo decir que me hace mucha gracia también por la atmósfera política, ¿no? Aquí no me he acordado, pero hay un libro que es Cine chino y revolución cultural, con el guión de La línea de demarcación. Vamos, hoy no se edita en España un libro sobre cine chino y revolución cultural. Quiero decir, no, cine chino sí, pero será de gente que vuela con espadas y todo eso, pero cine chino y luego Jean-Luc Godard y el grupo Ziga Bertov, un nuevo cine político, con los guiones de Viento del Este, Pravda. Bueno, esto era la época comunista de Godard, ¿no? Y esto, digamos, son locuras editoriales en una editorial como Anagrama, pero, vamos, serían hoy. Pero entonces tenía su salida. Era la España de los primeros años de la democracia. Antes del golpe y el cine chino o el cine soviético comunista de Godard, que lo veía poquísima gente, pero tenía su público. Ahora, ni Bergman. Que fuimos hace poco una charla que dio Jorge Rales, que dijo que eso cambió a partir del 81 por lo del 23F, que dejaron la gente no compraba tantos libros sobre política. No, bueno, política no sé. No, yo hablaba de los libros de cine, con la política, bueno, con la política se dejaron de comprar, hubo un boom, pero ahora me está pareciendo que vuelve algo de eso, no tanto como hubo en aquellos años libros políticos de todas clases, no tanto, pero de repente hay brotes, ¿no? Hay algunos brotes, o son casualidades, pero bueno, en los últimos meses ha habido libros de Alfonso Guerra, de Pedro Sánchez, de Durán Lleida, libros escritos por políticos. Cataluña se está vendiendo tremendamente libros sobre el proceso y los protagonistas del proceso. Llama la atención, porque en el diario La Vanguardia, en el suplemento cultural de los sábados, que yo suelo comprar, está acaparado los 10 más vendidos por libros del tema del proceso. ¿Y para ti qué lugar ocupa la figura de Berlanga dentro de la cinematografía española? Bueno, pues yo me doy cuenta que pervive, ¿no? Viendo esta película aquí con vosotros, pues se nota que esto dura, o sea, que una película como esta la reconocemos como algo que tiene que ver con nosotros, quiere decir que dura la visión del país, la visión de la sociedad, y dura el humor, porque el humor, pues como sabemos, y si no lo recordamos, pues esto es una línea de continuidad que viene del esperpento, del astracán, las distintas variables que duran un siglo, ¿no? Y que incluso, pues, Almodóvar tiene en parte algún Almodóvar, ahora últimamente no, pero un Almodóvar de origen tiene que ver con esto. Ahí vemos una línea, pues, que no decae nunca, ¿no? Y entonces Berlanga, que me parece ahora, pues me sigue pareciendo que es fundamental, o sea, que es de los que quedan, y además con una diferencia que es que gana a cualquiera en popularidad real, ¿no? Porque, como sabemos, pues siempre, bueno, a ver, el número uno, vamos a decir, siempre es Buñuel, y vamos, no hablo de Almodóvar en esto, no le meto en esto porque es un contemporáneo nuestro, está haciendo cine. Ayer se proyectó Dolor y Gloria en Cannes, que parece que tuvo 10 minutos de aplausos al terminar la proyección, la gente llorando, fue una cosa al parecer impresionante. Entonces, Almodóvar está vivo y está creando, pero de los de antes siempre el número uno Buñuel. Pero es que Buñuel no es bien conocido. Buñuel, hay que tener en cuenta que, y me remito a la experiencia probable de muchos aquí presentes, pues se han visto 6 películas, digo así a voleo, ¿no? Se ha podido ver El discreto encanto, se conoce Beldellur, Viridiana, y puedo decir más, 7, 8, pero no es conocido, la gente no conoce bien, porque no lo conoció en el presente y menos ahora en
su presente, las películas mexicanas, que son muchísimas, bueno, pues sí, pues El Ángel Exterminador, Los Olvidados, Simón del Desierto, como mucho, Nazarín, para allá, ¿no? Pero si preguntamos más títulos, hasta casi 20, 15 allí. Entonces, hablando de Berlanga, que empieza la carrera con Bardem, Bardem ahora mismo está muy olvidado, la trayectoria de Bardem se fue desviando, fue a peor, muy mal, y entonces, pues, hace que ni películas primeras estén tan vigentes como Muerte de un ciclista o como Calle Mayor, que es soberbia, o Muerte de un ciclista, y un día la ponen en la tele, pues gusta y tal, pero no se engancha, y así podemos seguir, ¿no? Yo creo que, vamos, de los años 50 para aquí, como se sabe, los grandes fueron Buñuel, Berlanga y Bardem. Buñuel estaba en México, no se veían las películas aquí, no se sabía bien nada. Berlanga y Bardem, después es el momento Saura, por siempre la manía de decir uno nada más, ¿no? Pero el momento Saura, después el momento Gutiérrez Aragón, después es el momento Almodóvar, ¿no? Saura, yo también tengo la impresión perdona, ¿y Víctor Erice dónde sí, lo pones? No, porque Víctor Erice es un grandísimo director, pero estamos hablando de una especie, o creía yo estar hablando, porque entonces tengo que dar 15 nombres. Estamos hablando de directores que propongan una visión amplia y con una filmografía amplia y que a su vez el público y la sociedad los tenga recogidos. Víctor Erice, la gente ha visto lo que ha hecho, 3 largometrajes y uno mal visto, creo, el Sol del Membrillo, que lo vio poquísima gente. Entonces, no, me refiero a esto que antes se llamaba cineastas nacionales, cineastas que como los grandes novelistas o los grandes pintores, contienen la mentalidad del país y a la vez una visión del país. Por eso me había dejado a Erice y a otros, ¿no? Y yo iba a decir que las películas de Saura, del primer tramo, también son películas que no están vigentes para la gente, encarnadas en la gente. Yo estoy convencido de que ahora ponemos El Jardín de las Delicias o ponemos Pipermin Frappé, incluso películas estupendas, pero no tienen esta conexión que también es intelectual, es emocional, que tiene Berlanga. O sea, yo creo que Berlanga, la respuesta para mí es que Berlanga es el más vigente, lo que quiera que sea eso, el que tiene más capacidad al ver sus películas de que la gente se identifique, que se puedan repetir. O sea, no sé si es cosa mía, pero Berlanga, yo en la tele un día o lo que sea, o en una plataforma de tal, Movistar, una de Berlanga, yo la veo otra vez y otra vez y otra vez. Yo no sé cuántas veces he visto El Verdugo, igual pensáis que es por esta relación o de formación, pero esto de que la puedes volver a ver, yo no estoy tan seguro de si llego esta noche a casa, ponen Pipermin Frappé, Carlos Saura, es muy buena película, la he visto 4 veces, pero igual esta noche no me apetece. Este es un tema muy que a mí me mosquea mucho, ¿no? Las grandes películas, no sé, pensar vosotros, ¿no? Que son indiscutibles, ¿sabes? Y no es pedantería, ni es pose, ni es nada. Las hemos visto una vez, 2 veces y nos han maravillado, pero hay otras que tienen el secreto de que se dejan ver y se quieren ver infinidad de veces, y otras no. Voy a poner ejemplos extremos, con malicia, ¿no? Pero y siempre se ponen los mismos, pero esta noche ponen El acorazado Potemkin, ¿vale? No la habéis visto nadie, supongamos, ¿no? Entonces la ves, pero decir la verdad, si la has visto 1 o 2 veces, no es película para esta noche, comillas, ¿no? Lo digo, ¿sabes? ¿No? O hasta Ciudadano Kane, o hasta... Y Berlanga dice, bueno, vale, me abro a ver El Verdugo otra vez. Ah, La Escopeta Nacional esta noche, vale, ¿no? Joder, esto es un cineasta de un país, que explica un país. Luego tiene esta vigencia, esta especie de... este reconocimiento constante, ¿no? Pues nada, preguntas, comentarios. El detalle de la botella de champán, Sí. de la ejecución que vives. Sí, yo me perdí un poco efectivamente en el origen, yo no sé si la intención... El marqués. Yo es que creo que ese hombre marqués, que a la vez debe ser, ese hombre tiene que ser una especie de gobernador civil o de juez, porque el director de la prisión es el que hemos dicho que es, ¿no? El que le dice al final, el que le consuela al final. Ese señor que llega debe ser el juez, que a su vez sea marqués. Digo yo, un juez, otra cosa,
o juez o gobernador civil, no se me ocurre otro cargo. Y despista entonces que sea marqués. Claro, porque ¿no? Si dijera señor juez, ya traemos ahora la botella de champán, pero marqués, despista, me da cuenta. ¿Y para qué trae la botella? Yo diría que es para el preso, que le puede apetecer, que le puede apetecer, pero con buena voluntad. Pues este señor, porque dice, está muy entero, hace un comentario, hay que ver, como elogioso. Si luego le saca arriba el hombre, Sí. no podría andar, ¿no? Por cierto, que yo he pensado que yo eso lo hubiera hecho de otra manera. He pensado hoy, siempre las películas se dejan ver y ver y ver y se te ocurren cosas. He pensado que sin exagerar de ningún modo, yo no, vamos, yo es lo de menos, ¿qué hubierais hecho vosotros? Pero yo creo que el preso debería haber andado más entero, porque lo que nos está diciendo visualmente y con algún diálogo la película es que al que hay que consolar todo el rato es al verdugo al que le dicen ánimo, ánimo y entereza, entereza, hombre, por Dios. Entonces eso, ya que estamos en esa clave, que es fundamental, porque claro, aquí la pirueta intelectual enorme, dramatúrgica de esta película es que frente a todas las películas en las que la pena de muerte, el horror de la pena de muerte se basa en la víctima, y la película, por hablar de cine, lo que hace es acompañar a la víctima, entonces sentimos el horror, pena de muerte, la película aquella, Sean Penn, la monja que le consolaba, todo se basa en el horror que nos produce conocer al ajusticiado y a esa persona a la que van. Y esto hace una pirueta, todo el horror de la pena de muerte es a través del verdugo que de su horror, el horror que siente por matar, vamos acumulando Bueno, entonces, efectivamente yo creo que el preso debía haber andado un poco más entero, no chulesco, no algo que fuera excesivo, pero que no llegara a este gesto que para que sea a Manfredi al que hay que sujetarle, al que hay que llevarle, y luego en la escena fantástica visualmente que atraviesan esa especie de patio, pues lo mismo, claro, pues que fuera todo el rato es Manfredi, que no hay manera de que vaya, ¿no? Bueno, en un momento que, viendo eso, he pensado, digo, no, si al final hasta el preso le va a animar al verdugo, que venga uno que no pasa nada, ¿no? Claro. Por cierto que el ajusticiado, el que va a ser ajusticiado, se ve un segundo, es Manuel Alexandre, que luego sería, fíjate lo que fue, y ahí hace nada, pasa por delante de la cámara. Sí. Y la referencia en la feria del libro, imagino que es, cuando preguntan por Bergman, él era, Berlanga era especialmente admirador de Bergman. ¿Qué va? No, ahí lo que hace una broma es sobre que hay otros momentos de contraste entre mundos, entre Españas distintas, ¿no? Entonces, ahí lo que hace es una gente que son unos... Entonces, ahora esta palabra hay que tener cuidado, pero con toda tranquilidad, entonces decía unos progres de la época, ya con pantalón y tal, y oiga, ¿tienen algo sobre Bergman y Antonioni? No, ¿cómo? ¿Quién? No tenemos. Es decir, no tienen ni idea, los del señor Corcuera no tienen ni idea de quién es Bergman y Antonioni ni de nada. Y entonces los chicos se separan y entonces hay unas señoras, creo que son, que dicen el señor Corcuera, y esos chicos cinéfilos jóvenes dicen, no, ni idea, no sabes quién es. O sea, hay dos Españas, la España del académico Corcuera y la España de los jóvenes cinéfilos, se supone que un poco de izquierdas. Eso es lo que quiere decir esa escena, yo creo, ¿no? De la misma manera que hay otros contrastes en otros momentos, notoriamente, claro, era el inicio de la España turística y tal y cual, y sobre todo en Palma está muy subrayado el contraste entre el turismo y la juerga, y la frivolidad y las mises, y al final los del barco, y el drama que se está desarrollando al lado, ¿no? Y también el contraste, hay varios de esos juegos de contraste, las turistas que despiertan los celos y el recelo de la mujer de José Luis, sobre todo cuando le da la espalda, no, aquí,
mira lo que hay aquí, qué postales, mira, para sacarla de ahí, escena que continúa de algún modo en la cueva del drag, ¿no? En el espectáculo sonoro. Por cierto que a mí siempre me pareció que Emma Penella era una mujer de un gran erotismo personal, ¿no? Siempre me pareció. Este erotismo del cuerpo, que no hay que construirlo, ¿no? Vamos, si hablamos de actrices, solamente para dejarlo ahí, no meternos en el lío, siempre se ha dicho que hay algunas actrices con un erotismo muy incorporado muy de dentro, y otras pues muy de construcción a través de lo que sea, ¿no? Del personaje, del maquillaje, de la ropa, ¿no? Y me parecía, y bueno, igual era una perversión mía, pero me acuerdo que le pregunté a Berlanga que si él pensaba, porque yo intuía que él pensaba lo mismo de Emma Penella, ¿no? Y dijo que sí, ¿no? Que absolutamente, que era una mujer con un... Bueno, cuando hablábamos todavía vivía, y vivió mucho más Emma Penella, como sabéis, y es que yo creo que hay una mirada, era muy erotómano Berlanga, y evidentemente la reiteración de Emma en combinación y un trozo de pierna nada más, a mí me parece tremendo, digo, desde el punto de vista erótico, cuando llega el emisario con la carta ya y tal, y entonces hay ese momento en que solo se ve un trozo de pierna levantada, así en esto, y sí, Berlanga confirmó su admiración erótica por Emma, y como anécdota os diré, pero eso, si lo hubiera dicho antes, os hubierais fijado mejor, que hay una escena que pasa un poco desapercibida, pero si lo sabes y te fijas, es un poco ordinaria, que es que cuando están bajando del barco, al llegar a Palma de Mallorca, y José Luis hace un primer amago, antes de empezar a bajar las escaleras, hace un primer amago de que no quiere bajar y tal, pero bueno, luego ya empieza a bajar. En ese momento llega un señor de espaldas con un sombrerito, y baja detrás de Emma y el niño, pegado a ella, las escaleras de esto, pero pegado, es muy pegado, si te fijas bien, si lo sabes, es muy pegado. Si lo vuelves a ver, si ahora lo ponemos, es muy pegado. Hay esta expresión umbraliana, arrimando material, porque van todos muy apretados. Ese es Berlanga, que hizo esa guarrada de ponerse él pegado a Emma. Y cuando hay un contraplano, donde entonces les vemos bajar de frente, ya no es Berlanga, es un extra que va con sombrero y es más alto. Si lo sabes, ves una diferencia de altura, y es que Berlanga hace lo de bajar para pegarse al culo de Emma Penella, y luego ya, para cuando ya corren los que bajan, pues ya es un figurante. Una pregunta, ¿por qué Berlanga ha preferido como final estos turistas bailando tipo Dolce Vita y no la escena del patio cuando hay el guardia que recoge el sombrero? Pues, que es angustioso, impactante? Se me había olvidado y pensaba que iba a terminar así. Pues yo a veces también lo he olvidado, y también he llegado a pensar que a veces terminaba así la película, pero ahora viéndola lo tengo muy claro. Yo creo que efectivamente eso sería dejar la película muy alta, pero esa escena está muy construida en el fondo, ¿no? Plásticamente, todo está muy construida, y tiene un ingrediente, digamos, intelectual o de idea, pues muy claro. Y Berlanga quizá le daba, Berlanga tenía una cierta aversión por lo artístico, no sé cómo decir, ¿sabes? Lo artístico coloqueta, ¿no? Y esa escena no deja de ser un poco coloqueta, ¿no? La de esto. Y sobre todo, mi respuesta de cualquier manera es que el final es muy terrible, porque el final, por eso digo que la película trata de cómo un ser humano es encarrilado en unas obligaciones, en una falta de libertad personal,
Y entonces ahí lo tremendo es cuando dice, no lo haré más. Y dice Pepe Isbert, eso dije yo la primera vez. Yo creo que esa frase es muy buena y es muy fuerte. Es la culminación del discurso de la película. Eso dije yo la primera vez. Todos decimos, no haré esto, no haré lo otro. A mí no me van a pillar en esto. A mí no me van a pillar en esto otro. En la vida. Y vas entrando, vas entrando, vas entrando. Y acumulas una cantidad de cosas que has dicho que nunca harías. Esta tragedia que es vivir, no ser libre, no poder ser uno mismo, queda más subrayada, aunque sea de una manera desapercibida cuando dice Isbert, eso dije yo la primera vez. O sea que a José Luis le esperan más reos, más palomillas y más niños y más todo. Como si fuese el destino. Bueno, el destino, la vida es perder la libertad que tenemos a los 20 años. Eso que yo, que tengo alguno más, lo tengo súper claro. Y yo insisto en que en buena medida de eso trata la película. También, ¿no? Porque así están todos de pringados, todos están pringados. López Vaz está pringado con su mujer, con el niño, el agua que entra, no sé qué, y encima parece que van para otro. A mí todo eso me impresiona, me sigue impresionando mucho esa parte, lo que es la vida, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Cómo piensa que afectó la censura al cine de Berlanga? No sé si hay mucha diferencia entre... Bueno, bastante, porque hay una cosa de mucho bulto, de mucho bulto, que es que fueron prohibidos prácticamente íntegros montones de guiones, pero montones hablo, montones, vamos a ver, quiero decir, igual 15. O sea que esto de bulto, hay 15 películas que no se hicieron, digo a voleo, porque fueron prohibidas, eran tal la cantidad de cosas que se tachaban que decían, bueno, pues no lo hacemos. O sea que tela, ¿no? Luego ya los detalles, las que hemos visto, pues los detalles, pues bueno, esa sería una discusión, pues siempre se puede enriquecer más una cosa, menos, bueno, ahí están las películas, las que se pudieron hacer, con escenas que no se pudieron rodar, con diálogos que hubo que cambiar, pues claro que le afectó. Esto de que, Bueno, esta película, por cierto, tuvo una bronca política que no era tan... pasó la censura, lo que tenía que pasar, quitaron lo que les dijeron que quitaran, luego tal, y bueno, más o menos la cosa estaba como bien, vamos a decirlo así. Pero esta película se proyectó en el Festival de Venecia, fue a concurso al Festival de Venecia. Y entonces, allí un diplomático español, el embajador en concreto en Italia, que luego fue ministro de Información y Turismo con Franco, Alfredo Sánchez Bella, que entonces solo era, ya digo, era embajador, pues pensó que esa película era un escándalo. Él acudió con la delegación española, vio la película y entonces dijo que era una película anti-española porque presentaba una España horrible y la pena de muerte como cosa central. Claro que había pena de muerte, él lo sabía muy bien, pero era una película de propaganda anti-española. Y entonces este informe del embajador pues hizo, la cosa seguía su cauce, pero hizo que hubiera una reacción entonces en Madrid, y, pues a ver qué hemos hecho, qué se ha autorizado, cómo es posible esto, no sé qué, no sé cuántos, y entonces hubo problemas, porque hubo una campaña de los diarios del movimiento nacional y del régimen contra la película, se puso todo el ambiente raro, hubo protestas en el cine donde se estrenó, acabaron quitándola, protestas falangistas, acabaron quitándola. O sea que, pero fue esta reacción, y Berlanga contaba, bueno, tú esto te lo sabes, lo estás leyendo, contaba que pasaron un rato malísimo, unos días malísimos, en Venecia, porque en Venecia lo que pensaban era que les montaron una manifestación de signo contrario. Pensaban que si España mandaba esta película, ellos eran franquistas. Entonces se vieron con unos señores que les estaban montando el pollo para cuando volvieran a Madrid, que eran los franquistas diplomáticos, y unos señores de izquierdas que antes de ver la película les abucheaban porque era la delegación de la España franquista. Y entonces tuvieron estas dos experiencias de enemigos opuestos, vamos a decir.
esta parte que hay una primera censura que censura el guión, ¿el director intentaba aún así rodar estas escenas o salvarlo de alguna manera o no? Bueno, allí se discutía, se podía discutir. Hay muchos libros en que esto está contado y están publicados luego los textos de la censura, los informes, que son a veces alucinantes porque son muy detallados, ¿no? Y entonces dicen, plano o página tal, página 17, dice suprimir, y dice la frase concreta, y a veces argumenta, porque es una obscenidad y no sé qué, porque atenta contra no sé qué. Bueno, y pasaban este informe, y había que quitarlo, pero se podía alegar, decir, hombre, pues no sé, pero tal, o decir otra cosa, es decir, y si ponemos en vez de esto otro, y ahí se tendían trampas a los censores, a ver si colaba, y que fuera una cosa más gorda. Sobre eso hay muchas anécdotas de cómo colaron cosas más gordas, ¿no? Y la más famosa es el final de Viridiana, que habréis oído hablar de esto, de este episodio, que la censura es la que hace el final y que luego Buñuel cae en la cuenta, vamos, y dice, qué maravilla, porque su guión terminaba con la monja, ¿cómo era la cosa? Sí, exclaustrada y la criada de la casa, perdón, con la monja y Paco Raval, la monja ya no monja, dando a entender que se liaban entre sí, y entonces la censura lo vio y dijo, no, que es que esto quiere decir que están liados sexualmente, no puede ser. Y entonces dijeron, bueno, pues que por ejemplo estén con la muchacha, con la criada de la casa jugando a cartas. Y la censura dijo, vale, bien, sí, jugando a cartas. Y entonces ahora lo que queda es que hay un trío, ¿no? O sea que hay muchas anécdotas, ¿no? Bueno, y también, ya que estás aquí, aprovechando que has venido, te quería hacer algunas preguntas así sobre tu carrera, porque has sido muy polifacético, guionista, periodista, presentador de televisión, novelista, crítico. ¿Cómo has hecho todas estas cosas y cómo has afrontado cada una de ellas? Bueno, no, yo creo que una rectificación en toda regla. He sido, no, soy. Estoy plenamente en activo. Pues nada, no sé, vamos a ver, si te fijas, lo que he hecho toda mi vida es escribir. Entonces tantas cosas, bueno, tantas cosas sí, pero no, porque todo es escribir. Entonces, uno, que es lo mismo escribir, y dos, que si nos fijamos también, pues lo de escribir pues tiene dos variedades, o contar historias en novelas, publicado, pues, novelas y cuentos y tal, o contarlas en guiones de películas. Bueno, pues digamos que llegué a controlar dos técnicas distintas de escribir y de contar historias. Y el periodismo, pues sí, bueno, he tenido etapas de mucho periodismo con puestos directivos y en la redacción, y en el minuto a minuto, ahora no, porque lo dejé porque quise, pero bueno, pues sigue siendo escribir y sigue siendo lo mismo que nutre las historias. Soy articulista, pues es mirar la vida y comentarla. Eso es un columnista, y un novelista pues es mirar la vida y procesarla, todo eso, y luego escribir pues para esa visión darla pues de otra forma, no con una ficción, no con una historia, sino con un texto periodístico. Bueno, no sé, y la verdad que siempre fue literatura, cine, periodismo, son tres cosas. Quiero decir que no he tocado el violín, me parece que todo está en el meollo de algo así como la realidad, la ficción, escribir y alguna técnica variada de eso, pero dentro... Pues les estoy preguntando a todos los que vienen de este ciclo, como el título es ¿quién necesita críticos? Un poco también uniéndolo con los cambios que se están dando con esta crisis del papel, la llegada de los nuevos medios. ¿Cómo ves tú la crítica de cara al futuro? Pues no tengo ni idea muy bien de cómo va a ir esto, pero yo ampliaría la pregunta, ¿no? Si decimos quién necesita críticos, bueno, dices tú así de pasada el papel, porque lo que quieres decir es que hoy en día pues ya hay miles de críticos, porque cualquiera de nosotros, o
cogemos una cámara, hacemos un comentario, lo ponemos en YouTube y hacemos crítica, o tenemos un blog online y ya somos críticos, y hay miles de críticos, efectivamente, y páginas y blogs y youtubers. Si vas por ahí, pues yo creo que la pregunta es más amplia. ¿Quién necesita críticos y quién necesita de todo? ¿Quién necesita ensayistas? ¿Quién necesita filósofos? ¿Quién necesita...? Si resulta que lo que llegamos a entender es o sea, lo malo es la confusión entre dos cosas que son compatibles. Todos podemos opinar, por poder podemos opinar, expresarnos, transmitir ideas, etcétera. Eso es compatible con que quizá hay algunas personas que por una dedicación concienzuda, perseverante, desde muy pronto, de decenas de años, pues están más preparadas para una determinada tarea, en este caso intelectual, sea la crítica, sea el pensamiento filosófico, sea el pensamiento político. Yo creo que esto es así, que evidentemente esto es así. Entonces, si hablamos de críticos, pues que ven... Yo pertenezco a una generación prácticamente penúltima, si no última, de un modo de formarse en el cine. Entonces, ese modo empezaba muy pronto, pero de niño, primero con películas que naturalmente tú no tenías ni idea de si ibas a ser o crítico de cine, o escritor de cine, o guionista, como en mi caso, ni idea. Pero lo que sí sabías es que con 6 años, en el cine del colegio, tú estabas pegado y no te perdías ningún domingo ni nada, luego que en la tele, que había unas películas mucho mejores que las de ahora, claro, cuando había una televisión única, esto yo lo digo que es cabreante, durante el franquismo había mucho mejores películas en la única televisión, bueno, al alcance de todo el mundo, y que las veía todo el mundo en blanco y negro, en todo, increíble, increíble. En la segunda cadena veíamos cine polaco y ruso, y bueno, mejor no hablar de eso. Y empezabas a leer revistas con 14 años, y ir a los cineclubs con 15, con 14, y el cine de arte y ensayo, y veías 300 películas al año, ¿vale? Y comprabas las revistas especializadas españolas, y comprabas todos estos libros de cine y los leías. Caramba, esto es una formación. Y además, pues como hacías esto, tú veías películas de John Ford, y veías las películas americanas de los años 30 y de los 40 y de los 50, y del mismo tiempo que estabas a la última con los modernos del momento. Esto ha dejado de ocurrir. Es una minoría de 1 por 1 millón quien, según mi punto de vista y según lo que percibo y leo, cuando leo ciertas opiniones pues de youtubers, o de repente igual navegando caigo en un blog porque estoy buscando una información y no sé muy bien lo que es un blog de un chico, igual pues, y veo que para esa persona el cine ha empezado con Spielberg, y esto se repite mucho, es una lástima porque los DVDs, las tiendas están llenas, se puede ver lo antiguo, pero a mí me parece que el interés por lo antiguo en la formación de un crítico de hoy es escaso. Y entonces yo creo que siempre se va a necesitar, pero solamente si se quiere estar bien formado, y si se quiere interpretar mejor las películas, si se quiere tener una visión de la vida más rica y más completa, pues se necesitará la ayuda, ojo, de los grandes críticos de cine, no de los malos, o de los mediocres, o de los habituales en cualquier tipo de publicación, con cualquier tipo de juicio y con cualquier tipo de lenguaje, ¿no? Porque claro, esto de a mí esta peli es estupenda, a mí esta peli me flipa porque me gusta cuando... Bueno, bien, esto para hablar es estupendo, pero no sé si estamos hablando sin miedo de algo que es cultura cinematográfica, y entonces tendremos que ver pues el cine mudo, ¿sabes? Habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver el expresionismo alemán, y habrá que ver la vanguardia rusa, como lo vimos nosotros, pues nosotros lo vimos, ¿no? Y así con todo, por eso digo, la pregunta no es el cine o tal.
Es todo, es todo. Para hablar de política, pues hacemos el mensaje y hay un meme y lo mandamos. Pero, bueno, no sé, también se puede leer a Tocqueville y se puede leer El Príncipe y se puede conocer el detalle del origen de la democracia en América y se puede ser constitucionalista y leer sobre constituciones y, bueno, pues para dar opiniones más fundadas o para dar lo que no es una opinión, sino que es el saber. Los griegos distinguían entre la opinión y el conocimiento y lo distinguían porque lo diferenciaban. Una cosa es la opinión y otra es el conocimiento. Ahora hay una cierta confusión entre ambas cosas, porque ha llegado una cosa que sin miedo a que sea negativa ni positiva es la democratización de la opinión con las nuevas tecnologías. Que esto es interesantísimo, porque claro, antes eran élites las que desde arriba transmitían hacia abajo. Ahora hay una horizontalidad, la democratización de la opinión es la horizontalidad de la opinión, en la cual se pierde jerarquías, ¿no? Es decir, se pierde la jerarquía del conocimiento, unas veces para bien y otras no tanto, ¿no? Ya digo que para mí no atañe solo, dice yo, pues no sé, yo me fío más de Caimán, que a veces es muy pedantísima, pero hay un saber acumulado ahí, ¿no? Mientras que igual, pues todos somos críticos porque todos podemos dar una opinión a través de YouTube, pues una opinión sí, pero el conocimiento es lo que da fundamento a una opinión. Esto no es muy simpático de decir, pero es que es así. Quiero decir que hay otros órdenes de la vida en que esto es una cosa que tiene que ver, y esto igual os convence más, tiene que ver, esto solo tiene que ver con la cultura. Bueno, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el deporte, tiene que ver, voy a decir, porque son 3 o 4 cosas, tiene que ver con la cultura, con el deporte y por supuesto con la política. Pero tú, si te tienes que operar de tráquea, ¿qué buscas? Un youtuber, una opinión de alguien que diga, no, esto es la tráquea, yo tuve una tía, ¿sabes? ¿Tú qué buscas? Tú, si tienes que hacerte una casa, tú, ese arquitecto, ¿cómo esperas que sea? Quizá un tío que ha estudiado 7 años, ¿no? Que ha hecho una tesis, que ha trabajado con porque no sé a quién le vas a dar tu casa, no se te vaya a caer encima, pero, y etcétera, etcétera. Es decir, hay cosas en la vida que todos estamos de acuerdo que requieren de gente que ha estudiado, y hay otras cosas en que damos un paso adelante y decimos, oye, no, que yo opino de que, ¿no? Esto pasa con la cultura, lo que más se parece es a la comida, ¿sabes? Que es que todos podemos decir, uy, qué salado. O sea, sí, tenemos unas papilas degustativas que nos permiten emitir opiniones elementales y a veces justas. No, esto está muy salado, esto está seco, esta paella, sí, vemos que está seco, también vemos si está quemada. Se parece mucho, y esta película, decir, es aburrida, es lenta, es ridícula. Si nos queremos hacer los graciosos para tener éxito en nuestra audiencia, pues es que no sé qué, podemos llegar a más. Pero claro, no, es que el agua para cocer el arroz tiene que estar a tanto, y el arroz primero, si se deja no sé cómo. Eso que lo sabe el cocinero, pues también lo sabe el buen crítico. Cómo se hace eso exactamente. Y también ha tomado 20 clases de arroces, por no decir 100, no solo 2 o 3. Entonces, digamos que... Y ya digo que no nos ponemos en manos de cualquiera para ciertas cosas de la vida. Sin embargo, prescindimos. Ahora hay un rasgo de prescindir de los que saben, porque yo también sé. Y eso ocurre con los libros, con las películas, porque es mi opinión. Es lo que me está pareciendo a mí. Es que me está aburriendo, es que me está divirtiendo. Bueno, bien, todo eso está muy bien, pero ¿y qué más? ¿No? Muy bien, aprovechamos para hacer un poco de publicidad porque... ¿De qué? Porque durante más de 8 años, 7-8 años llevas haciendo unos cursos en Escorial de cine, y este año vas a hacer
uno sobre Gonzalo Suárez, que me estaban diciendo que va a ir él, y nada, pues por si alguien está interesado, yo desde luego me voy a apuntar de cabeza. Ah, bueno, pues muy bien, tú ya has estado en alguno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues haz tu publicidad, ¿qué tal te Pues, fue? sí, sí, muy bien, muy bien. Lo recomiendo a todo el mundo. Sí. Bueno, nada, ya sabéis, bueno, este hombre es muy simpático, yo no pensaba hablar de esto en absoluto, pero como no paga nada, ¿sabes? Luego lo que hace es publicidad. Pues que, no, llevo 7 años, esta idea yo del saber y, bueno, espero no caer demasiado mal por decir esto, yo creo que al revés, son cosas que se deben agradecer. Pues estoy empeñado en transmitir conocimiento, entonces he tenido la oportunidad, pues en estos cursos de verano, de enhebrar varios, y entonces he cogido un discurso que son los maestros del cine español, porque yo, mi análisis es que siempre falla el eslabón anterior al último, o sea, la gente no conoce lo antiguo o lo antepenúltimo, conoce lo de hoy, lo de ayer y lo de anteayer, pero no. Y es fundamental, no hay pintor, no hay escritor bueno que estéis leyendo, pintor que tal, que no haya empezado por Velázquez o que no haya empezado... Bueno, dicho esto, quiero decir que estoy siguiendo un criterio editorial de maestros, y entonces ya se han hecho, para conocer lo de antes, se han hecho, pues, de hecho, Buñuel, Edgar Neville, Saura, Almodóvar, ¿qué más he hecho? Camus, Gutiérrez Aragón y este año Gonzalo Suárez, que yo creo es muy interesante, pues tanto como escritor como cineasta, claro. Y el curso, que será del 1 al 5 de julio, pues será el escritor, varias conferencias, del cineasta, y tendré una conversación con él allí de 1 hora o algo menos, pues recorriendo su vida y sus películas y sus novelas. Del 1 al 5 de julio estáis invitados, quiero decir, a matricular. Aunque si vais sale la vista gorda, porque me da igual, yo dejo entrar a todo el mundo en el aula. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora me firmas el libro, pero antes queremos... Este libro es del año 81, o sea que...